La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político. Buenas, pero muy buenas noches, gracias a Dios estamos aquí con el Personajes y Mapa Político. Y como me lo contaron, lo cuento. Somos soldados de Dios. He invitado hoy al doctor Álvaro Cardona. Hay algo que nos preocupa, la salud. ¿Y quién más para hablar él? Que estuvo conduciendo en la decanatura de la Universidad de Antioquia a todos estos programas y sabe la situación que se está presentando hoy en Colombia. Buenas noches, doctor Álvaro. Muy buenas noches, apreciado doctor Luis Javier. Me complace mucho saludarlo y estar en su programa. Muy bien. La salud, que es lo mismo con distinta huasca, que le cambian los nombres, pero siguen los mismos operadores, siguen la misma tramitología y los colombianos no estamos pudiendo llegar allá donde tenemos que llegar, a la salud. ¿Qué de cierto tiene ello? Bueno, creo que es necesario abrir un poco de discusión con el señor ministro de Salud, que el ministro de Salud, de una manera un tanto irreverente, ha expresado reiteradamente que los académicos no sabemos leer y que quienes nos oponemos al proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República hacemos una oposición tonta y una indignación incoherente. Yo creo que es preciso decir que hemos podido interpretar con detalle en el contexto y en las perspectivas lo que va a ocurrir con este proyecto de reforma. Y puedo señalarle con absoluta certeza que no hay cambios fundamentales en las EPS cuando se propone que su nombre cambie a gestoras de salud. Y voy a explicarlo muy brevemente. No hay cambios fundamentales, y quiero destacar esa palabra, porque algunos cambios sí los hay, pero no hay cambios fundamentales en el sentido de que se mantiene el mismo mecanismo de las EPS, mediante el cual, para que las gestoras puedan obtener ganancias, rendimientos económicos del valor per cápita por la atención de cada paciente, ellos tendrán que restringir, limitar la prestación de servicios de salud a quienes los demanden. Este era lo que hacían las EPS, esto fue lo que hicieron las EPS durante 20 años y que ha tenido las consecuencias conocidas por todo el pueblo colombiano. Empeoramiento de condiciones de salud de mucha gente cuya atención oportuna habría podido limitar el progreso de su enfermedad. La muerte de muchas gentes sin que hubieran recibido la atención oportuna. El famoso paseo de la muerte tan conocido en todas las regiones del país. A eso me refiero cuando digo que no hay cambios esenciales entre las EPS y las gestoras de salud. Si usted lo desea, podemos explicar algunos cambios secundarios que sí existen. No, vamos a explicarlo, pero primero también hay que decir algo. Me parece que ellos, los científicos y los que están en la salud en Colombia y saben leer, señor ministro, puede que usted no es el que sepa leer o que tiene intereses politiqueros allí. Acuérdese que hubo intereses para Orbitel y alguien decía, y es su papá, que no, los antioqueños y los colombianos no sabían leer lo de Orbitel y se perdieron 52 millones de dólares. No lo digo yo, lo digo la Contralora. Y se perdieron 52 millones. Sí saben leer. Que para que no se puede favorecer a los ricos aquí. Y lo que dice el doctor Álvaro Cardona es algo que necesita análisis. Ejemplo, las universidades les iban a quitar ellos, lo que llaman la educación, formación de seres humanos para dárselos a cualquiera en un hospital que por muy prestigioso que sea el hospital, no es la academia. Eso es uno de los puntos que ya ganaron ustedes. Ese era un punto absolutamente absurdo de la reforma que se propuso por parte del Ministerio de Salud, y eso levantó el rechazo generalizado de la sociedad colombiana, que encontraba completamente incomprensible que no fuera esa institución histórica que garantiza
rigor académico, rigor científico, consistencia en los procesos formativos, los que dieran la preparación a los especialistas médicos que se entenderán con algo tan delicado como es la salud de la gente. Yo creo que esa gran oposición de la sociedad, pero también de los trabajadores, de los estudiantes del sector salud, ganó una batalla. Ganó la batalla en la expresión del señor presidente de que ese punto será retirado de la reforma. Pero creo que hay que señalar una cosa. Esos pequeños triunfos son significativos, son importantes, pero hay que seguir insistiendo. Lo que el país viene reclamando con mucha fuerza desde hace mucho tiempo es que haya una estructuración del sistema de salud con base en un nuevo concepto, no con base en el concepto de mercado, que sigue primando en el proyecto de la Cámara de Representantes en este momento, sino que se estructure un sistema de salud con base en aquel concepto que ya hoy entiende la mayoría de la población, y es que la salud es un derecho humano fundamental, que la salud como derecho humano fundamental tiene que ver con la dignidad de la vida y tiene que ver con las posibilidades de que cada persona pueda desempeñarse dignamente en las actividades sociales. Sin la garantía del derecho fundamental a la salud, las posibilidades de insertarse adecuadamente en la vida social son completamente limitadas. Vamos a hacer pedagogía, hagamos pedagogía. Entonces, para que ustedes, el pueblo, nos entienda, y me da pena, doctor Álvaro, voy a hacerlo bajar al pueblo, vamos al pueblo. De acuerdo. Yo llego y cojo mi cédula y voy a un hospital. ¿Me pueden o no me pueden atender? ¿Sí o no? ¿Y cuáles son los fundamentos para que me puedan atender? Eso es pueblo, eso es pedagogía. Vamos a hacerlo de esa manera. Lo que nosotros creemos que hay que exigir por toda la nación es que esa persona que se sintió enferma en Colombia entera, no en Colombia entera, en cualquier lugar del país, estamos de acuerdo, siga, doctor, perdón. Y sin que haya obstáculos y limitaciones para poder acceder. Y hablemos del pueblo común y corriente. El campesino no tiene manera de pagar un pasaje de 20 o 30 mil pesos para irse a un lugar distante a que lo atienda. El ciudadano de la ciudad de Medellín, que vive en uno de los barrios de los márgenes de la ciudad, no dispone de los 4 o 5 mil pesos para ir a pagar una consulta o para que le atiendan en el centro de la ciudad. Se requiere que haya atención cerca a su casa. Eso es lo que está reclamando la gente permanentemente. Es un CISBEN, pero bien aplicado. Y se necesita para eso que haya centros de atención en todos los lugares de Colombia, que es lo que no han cumplido las instituciones privadas, porque esa función no la pueden cumplir estrictamente sino las instituciones públicas, la red pública de salud, porque ellos tienen que trabajar sin pensar en que haya rendimientos económicos, ganancias económicas, y por eso es obligación del Estado disponer de centros de atención cercanos a la población en todas las regiones del país. Creo que ese es el detalle más importante del acceso a la salud. Segundo detalle, médicos que hoy no pueden a usted darle el medicamento necesario, correcto para su recuperación, porque no los dejan. Seamos honestos, eso lo han dicho los médicos, yo no lo estoy inventando, no los dejan sino recetar unos medicamentos poco costosos y no efectivos. Por ello, usted tiene que volver donde el médico vuelve, hasta que el médico, con mucho dolor, muchos, por la ética que tienen de Sócrates, dicen, estoy recetando mal. ¿Es verdad eso o es mentira, doctor Álvaro Cardona, futuro senador de la República por el Polo Democrático? Sigamos hablando en los lenguajes sencillos de la gente. Sigamos así. Eso ocurre todos los días. Y la gente, en su lenguaje también sencillo, dice, cuando yo voy al médico, lo que siento es que el médico está haciendo negocio conmigo y no está haciendo atención humanitaria como debiera ser. Tal vez la gente se equivoca en eso, al creer que es el médico el que está haciendo el negocio y el que se está comportando mal. Muy bacano, es que el pueblo así se atiende. Eso es bueno que la gente lo vaya pensando. La razón de que el médico muchas veces no pueda atenderlo con suficiente cuidado,
con el tiempo necesario para prestarle una atención integral, humana, personalizada, y que el médico no pueda formularle los medicamentos que se considera que son los correctos, los adecuados para hacerle el tratamiento de su enfermedad, o que no le solicite las pruebas diagnósticas oportunamente, dependen generalmente de las imposiciones que las EPS les han hecho a los médicos en su ejercicio profesional. Hablando con el lenguaje popular, la gente debiera estar reclamando no contra el médico, sí, ¿no?, que muchas veces inclusive llegan a agredirlo, sino contra las EPS, que son los que tienen a cargo la responsabilidad y han impuesto restricciones a ese tipo de atenciones a la población. Tercera, pero a los pueblos, para que nos entienda el pueblo. Maravilloso. Yo llego allí y el médico coge el reloj y mira, tengo 8 minutos, 5 minutos para atender a un paciente. Anteriormente, uno llegaba al médico y la confianza que él le brindaba a uno, la amistad, uno iba con enfermedad y salía aliviado sin él recetarle nada, pero era por esa confianza, por de buscar uno estar como entre amigos, porque el médico era como, en ese momento, como su papá, que le estaba dando el consejo, pero se aliviaba. Hoy no permite que el médico sea casi el médico de familia o el médico que teníamos anteriormente. En el mismo lenguaje popular, la gente lo identifica como que el médico lo maltrata, como que el médico está de afán siempre, con que el médico no le dedica el suficiente tiempo y que el médico no tiene una relación humana con el paciente. Y hago énfasis en eso, porque lo fundamental del ejercicio de la medicina, lo fundamental del ejercicio de las profesiones de la salud es la solidaridad, el cuidado, la atención con quien está sufriendo. Allí se originó la práctica científica de la medicina. Cuando no se entiende eso, cuando no se comprende que para el paciente lo más importante no es ni siquiera llegar a la curación, porque muchas veces es imposible, sino que lo más importante para la gente es llegar donde un amigo, donde alguien que lo comprende, donde alguien que le da consuelo, donde alguien que le ayuda a soportar de la mejor manera las dolencias, la posibilidad inclusive de morir. Esa es la esencia del ejercicio profesional médico. Cuando no se entiende eso y todo se quiere llevar a estadísticas y a análisis científicos y a rendimientos económicos, se distorsiona completamente la naturaleza de un buen sistema de salud. En términos de la gente, cuando seguimos pensando que la relación con el médico está basada en un negocio de las EPS, no habrá manera de que la gente tenga satisfacción con la atención de salud que recibe. Yo estoy aquí con el mejor, fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y hoy aspira al Senado, ojalá nos defendiera. Llevo 3 ejemplos, pudiera ponerle más, voy a hacerle esta pregunta para que nos la entienda la gente. Esos 3 ejemplos que hemos puesto aquí, que el pueblo sabe lo que estamos diciendo y que usted sabe allá qué es lo cotidiano, lo que ve usted diario, ¿está dentro de la reforma? No. Ahí está, no es una reforma mediocre, una reforma nada más para rico y para enriquecerse más. Digámoslo claramente y en términos también de la gente elementales, esta reforma sigue manteniendo la idea de que la salud es un negocio y que los médicos tienen que hacerle el juego a ese negocio. Necesitamos una reforma distinta en los conceptos, el concepto de que la salud, o mejor, de que el sistema de salud debe organizarse para prestarle esa atención cordial, amable, humanitaria, sencilla, solidaria a la gente. Ese debe ser el punto fundamental de una reforma. Y quiero decirle a la población, como usted señala que yo estoy aspirando a ser senador de la República, sí, cuando sea senador de la República voy a empeñarme porque haya una reforma como lo he señalado, que el paciente de cáncer tenga la sensación y la confianza plena que cuando asiste a un centro de atención médica se va a hacer su esfuerzo por curarle,
Pero si no pudiera ser curado, va a tener toda la atención humanitaria, amistosa, cordial, para ayudarle a pasar ese tránsito difícil que es aquel entre la vida y la muerte, pero acompañado por alguien que el mismo paciente aprecia, valora, agradece y que se llevará siempre hasta el último minuto en su recuerdo como alguien cálido, tierno. Que ese paciente que tiene una discapacidad sienta que cuando va al médico, ese médico va a ayudarle a insertarse en la sociedad de la mejor manera. Que cuando el paciente que tiene una enfermedad rara y va acompañado con su familia, esa familia sienta que el sistema de salud le contribuye, le ayude para poder llevar, para poder soportar la dureza de tener un paciente con una enfermedad rara y difícilmente curable. Antes de que nos metamos en una parte política, porque si no Rubén Darío Pérez, como me lo contaron, lo cuenta, me regaña. Antes de que nos metamos allá le voy a hacer esta. Llega al Senado de la República. El médico es bueno, pero hay que ayudarle al paciente con algunos medicamentos. Los medicamentos de hoy, llámese genéricos, llámese medicamentos de alta gama, como quiera usted llamarlo, no están cumpliendo su objetivo porque no están entregando los medicamentos necesarios para ello. Llega usted al Senado, ¿qué va a proponer? Porque todos los días vemos al ministro que hoy voy a liberar 2 medicamentos más, voy a que sean más costosos. Los laboratorios en Colombia no han dejado que las medicinas bajen, porque es un negocio de la oligarquía aquí en Colombia. Doctor Álvaro Cardona, futuro senador de la República de Colombia, ¿qué opina de ello? El tema de los medicamentos es de los más importantes en el sistema de salud y hay que señalar con toda claridad, hay que establecer políticas que permitan que la gente tenga los medicamentos y eso no tiene otra manera de hacerse sino por la vía de que disminuyan radicalmente los costos de los medicamentos y que se permita que los laboratorios nacionales puedan producirlos sin las limitaciones y las restricciones que tienen las patentes que favorecen a las grandes empresas transnacionales. Y esas patentes lo que hacen es proteger los grandes recursos de esas transnacionales y no piensan en la necesidad inmediata de la salud de la gente humilde, que si no tiene fácil acceso a esos recursos y que el sistema de salud no logra que se abaraten esos costos, va a haber siempre limitaciones como las que está sufriendo la gente. Tema de medicamentos, fundamental, en términos de la gente, ¿qué hay que reclamar? Que el gobierno se comprometa con una política franca de disminución de costos, controlando los grandes monopolios que hacen que no se puedan disminuir esos costos de medicamentos. ¿Qué significa eso? Reclamar que el gobierno nacional tenga una posición erguida frente a los grandes grupos transnacionales. ¿Qué significa eso para los senadores? Que reclamen que el gobierno nacional disponga políticas firmes que efectivamente produzcan disminución de costos de medicamentos para que los pacientes tengan posibilidad de tener el tratamiento que requieren. Es un león, el doctor Álvaro Cardona, es un para león. ellos y para Bendito sea mi Dios. Para todas las materias. Lo recuerdo en la alcaldía del doctor Luis Pérez como funcionario público, fue concejal de la ciudad de Medellín. En el consejo hay varios recordatorios con placas alusivas al nombre del doctor Álvaro porque fue concejal de la ciudad de Medellín. Sí, bueno. Tuvo una hermana militante de la UP, vilmente asesinada en aquella época nefasta y funesta para Unión Patriótica. Alcaldesa de Apartado, si no estoy mal. El doctor Álvaro Cardona, pues lo ha dicho el doctor Javier Castaño, ha sido decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Allí no se llega porque compró un tiquete del metro y venga pues aquí a manejar. No, señora, allá se llega porque hay que estudiar y porque hay que investigar y él conoce como el que más el tema de la salud. Pero déjeme, yo hablo de otro tema, la política. Hablemos de política, hablemos de política. Hágame, ¿cuál es la patología política del polo hoy en el país? ¿Qué patología presenta? No, el polo ha superado la gran patología que tuvo. Entonces la superó. Y la gran patología que el tema tuvo de los morenos, que lo fue el tema de los morenos en Bogotá. Y eso está superado porque la gente y esa amputación que sufrió el polo cuando Petro
para limpiar la gangrena sale y se va y le arrastra algo de poder al polo. ¿Cómo queda el polo hoy después de esa forma política de amputación que sufrió? No, esa no es una patología, porque yo conceptúo que el ejercicio de la política es un ejercicio libre. Y si el doctor Petro consideraba que tenía diferencias conceptuales con el Polo Democrático Alternativo, estaba en todo su derecho de constituir una nueva organización. Pero eso significó para el Polo, obviamente, la pérdida de algunos militantes, la pérdida de votación, pero el Polo, en todo su derecho también, ha seguido defendiendo puntos de vista, sus conceptos ideológicos, sus programas de gobierno. Los senadores del Polo han hecho un ejercicio maravilloso, reconocido por el país, y el Polo va para adelante. El Polo va a tener una excelente votación en esta próxima campaña. Va a haber un gran número de parlamentarios, y déjeme decirle esto, Rubén Darío. El Polo Democrático Alternativo va a tener senador antioqueño, qué bueno, en el nombre de Álvaro Cardona, y la persona de Álvaro Cardona. Una quimioterapia que sirvió mucho para sanar toda esa corrupción en Bogotá, con una muchacha del Polo, con una mujer del Polo, hoy candidata presidencial, hoy presidenta del partido. Lo que hizo Clara López en tiempo récord en la ciudad de Bogotá fue una verdadera quimio, y terminó con un puntaje muy alto en las encuestas, y terminó, después de ese desastre de Samuel Moreno, colocar las banderas del Polo, amarillas y negras, en lo más alto del pedestal de la decencia, de la buena administración pública, y ya lo demostró. Eso hay que hacer un reconocimiento a Clara López y al Polo desde ese punto de vista. Y nos enorgullece mucho tener a la doctora Clara López como candidata a la presidencia de la República, y registrar en los recorridos que uno hace con ella en la ciudad, cómo la gente la aprecia, tiene en consideración su desempeño administrativo en la ciudad de Bogotá, y destacan su inteligencia, pero además también su discurso cordial, no sectario, inteligente, reflexivo, dejando sentadas diferencias políticas con quien hay que dejarlas sentadas, pero siempre hechas de una manera no sectaria. Y creo que la doctora Clara va a ganar cada vez más en simpatías en este país por ese talante que tiene. Y voy a decir algo, me voy a atrever a decirlo, yo que manejo tanto el tema de las cifras y de los análisis de la política y para cruzar la información y demás. En lista abierta, ójese bien, en lista abierta, el senador más votado del país va a ser del Polo Democrático, don Jorge Robledo. Y eso va a arrastrar la lista tanto que va a permitir que hombres buenos, con el caso de él en Antioquia, Álvaro Cardona, sea senador de la República. ¿A cuánto le está apostando usted en votos? Pero déjame decirte, Rubén, que el propósito y lo que le quiero pedir a todo el pueblo antioqueño, que simpatiza con el trabajo excelente que ha hecho el senador Jorge Robledo y los parlamentarios del Polo, que voten por Álvaro Cardona. El doctor Jorge Robledo va a tener una votación muy grande en el país, tiene completamente asegurada su curul en el Senado de la República y va a seguir aportándole maravillosamente a la nación, pero en Antioquia se requiere que voten por Álvaro Cardona. Esa es mi invitación. Candidato del Polo Democrático Alternativo en Antioquia, Álvaro Cardona, para tener senador antioqueño, senador que esté próximo a los problemas de nuestro departamento, de los municipios del departamento de Antioquia, y para ayudar a construir y fortalecer el polo en este territorio patrio. Muy bien. Le voy a hacer una preguntita, en un minuto me la contesta. ¿Es lo mismo dejación de armas que entrega de armas, como dice la FARC? No, hay diferencias. Pero yo quiero discrepar un poco de la apreciación que tuvo el doctor Alex en el programa anterior. No, el concepto de dejación de armas, a diferencia de entrega de armas, lo que tiene un significado para la insurgencia es que no ha sido rendido, y por tanto no hace entrega de armas, como en esos hechos o esos actos que hicieron los grupos paramilitares, sino que las deja y ellos disponen cómo abandonarlas, fundirlas, etcétera. No hacen entrega a quien habría sido que supuestamente quien lo haya derrotado. Ese creo que es el concepto fundamental entre entrega de armas y dejación de armas. Pero dejación tiene que implicar absolutamente que no habrá ya nunca más utilización de armas para hacer política. Del futuro representante de la Cámara y diputado Alex Flores. Es que dejación es una cosa, yo dejo,
Pero las guardo ahí de pronto para... No es guardarlas para volver a combatir. No es guardarlas para volver a combatir. Es que la misma organización insurgente dispone de esas armas para abandonarlas definitivamente, pero lo hace él de manera autónoma. Pues entregar al Estado. No, esa es la diferencia. Las funden, por ejemplo. Bueno, estamos de acuerdo, pero que se sepa. Fue lo que hizo, claro que se sepa, fue lo que hizo el M-19. Estamos de acuerdo. No entregó armas, dejó armas. Y ellos mismos se encargaron de fundirlas. Así estamos de acuerdo. Doctor Álvaro, Rubén Darío, se me fue Rubén, Rubén Darío, el mejor, es que me lo contaron, lo cuento, y este servidor Luis Javier Castaño, le agradecemos mucho estar aquí, me gusta mucho sus conceptos. El pueblo entendió mucho la reforma, ahora sí ya, yo creo que va a haber la próxima análisis más gente a las calles. Ojalá que toda la población luche, se mantenga en esa actitud de reclamar una salud digna para la gente, que el sistema de salud tiene que constituirse sobre la base de que es un derecho humano fundamental tener salud, y vamos a luchar por eso. Y ojalá me apoyaran todos los antioqueños para ser congresista y seguir buscando que la salud sea lo que todos esperamos. Esto es de Rubén Darío. Usted es un fijazo de Rubén Darío Pérez, mi compañero aquí. De todas maneras, como siempre, estamos aquí los martes y los jueves de 9:30 a 10 de la noche, y los domingos estaremos con ustedes de 10:30 a 11. Hoy estuvo con nosotros el doctor Álvaro Cardona, aspirante al Senado de la República y quien va por el polo democrático. Somos soldados de Dios. Les decimos que mañana, todos los días, Rubén Darío lo encuentran en la 1350 Ondas de la Montaña. Allá está con todas las chivas. Hasta mañana y que Dios bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta, y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político.